anything good. I like my school, I like anything. I like my dad, I like my cousins, I like my aunts, I like my Allisons, I like my moms, I like my sisters, I like my dad, I like my hair, I like my haircuts, I like my pajamas, I like my stuff, I like my rooms, I like my whole house. My whole house is great. I can do anything good. Yeah. I can do anything good. Better than anyone. Better than anyone. Como la niña del vídeo, ser feliz como ella, optimista, la psicología de las últimas décadas quiso romper con la psicología clásica para comenzar a preocuparse de las emociones y su control, de la felicidad y su necesidad, del optimismo y de cómo afrontar la vida con él. Numerosos estudios en los últimos años buscan dar un vuelco a la psicología para convertirla en psicología positiva. Autores como Goleman, Mayer y Salovey, Seligman y otros tantos coinciden en lo necesario de que los niños en las escuelas con sus maestros aprendan a ser positivos, a controlar las emociones, a saber canalizarlas, a aprender del error enfrentándose a él. A lo largo del Redes de hoy conoceremos en profundidad todas estas teorías que han ido apareciendo en los últimos años y cómo influyen en nuestras vidas y cómo se hacen estrictamente necesarias para ser una persona mejor. Esa niña a la que le gusta la vida, a la que le gusta su casa, su hermana, la que se siente mejor que los demás, es el gran ejemplo que podría poner la psicología positiva. Hola amigos de redes, seguimos con la psicología moderna y ahora nos encontramos con Isabel Gómez, experta en psicología positiva de la Universidad de Murcia, que viene a contarnos un poquito más qué es eso de la psicología positiva. Hola Isa. Hola. Explícanos, ¿qué es la psicología positiva? La psicología positiva es aquel aspecto de la psicología que estudia el bienestar y las virtudes del ser humano. Fue Seligman quien impulsó esta psicología positiva, pero ¿por qué lo hizo? Pues lo hizo a raíz de que la psicología anteriormente solo se había basado en los aspectos negativos del ser humano, tanto el estrés como la ansiedad, como la depresión, y entonces pensó que sería mejor enfocarlo a un aspecto positivo. ¿Cuáles son los efectos que tiene para la gente normal esta psicología, este nuevo modo de entender la psicología? Pues los efectos son siempre positivos. Te ayuda a mirar la vida desde un punto de vista más optimista, y siempre van orientados hacia el crecimiento, como la resistencia, el esfuerzo, y vale la pena cultivar emociones positivas por la capacidad de provocar un crecimiento ascendente en el bienestar y el crecimiento psicológico. Muy bien, muchas gracias. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. O sea, no te angusties. Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz. Para introducirnos en este tema, partiremos de la reflexión realizada por Monereo en su artículo Hacia un nuevo paradigma del aprendizaje estratégico, el papel de la mediación social, del SEF y de las emociones. Este autor presenta en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje dichos factores, cuya integración explica, en gran medida, el logro de los estudiantes. Las estrategias de aprendizaje y su autorregulación dependen del contexto instruccional y del escenario mental, intrapsicológico e interpsicológico, entendidos como espacios dialogados en los que el autoconcepto ejerce una influencia decisiva.
Monereo señala que es muy importante incorporar junto a las metas académicas, metas sociales y emocionales, y que los estudiantes necesitan aprender a aprender desde un enfoque sociocognitivo de aprendizaje estratégico, donde operan mecanismos sociales y personales. Se reconoce la importancia de la construcción personal de representaciones mentales de la realidad, de su desarrollo y su sentido socioemocional y contextual. Las demandas lógico-cognitivas de los currículos escolares han de fomentar la autorregulación emocional desde un currículo afectivo y cálido para que se produzca el aprendizaje. Una investigación sobre variables que afectan al rendimiento académico es el estudio realizado por Núñez, González Pienda, González Pumariega, Roces Álvarez, González, Cabanach, Valle y Rodríguez. En él tratan de dualizar si hay diferencias entre estudiantes que presentan o no presentan problemas de capacidades. Además, han marcado otros objetivos como averiguar si hay unos estilos atribucionales determinados en estos grupos de alumnos, así como si también existen unos perfiles determinados en las dimensiones del autoconcepto, las metas, la percepción de incompetencia y competencia, la relación entre iguales, etc. Los resultados nos muestran dos perfiles de alumnos. El primero se trata de estudiantes que experimentan el éxito en lugar del fracaso, así tendrán un autoconcepto más positivo. En cambio, estudiantes que presentan dificultades se sienten incapaces y tienen menos confianza en sí mismos. Las variables personales que han ido explicando el rendimiento académico han sido de tipo cognitivo y el área socioafectiva. Esta última ha ido tomando importancia analizando la influencia del papel de la efectividad, los sentimientos, la motivación, el optimismo, etc. Al ocuparnos de este cambio de perspectiva orientada hacia los aspectos motivacionales y afectivos en el rendimiento, observamos cómo en los años 1970 y 1980 se produjo el boom de la revolución cognitiva de la psicología de la educación, centrada en los estudios sobre el papel de las variables cognitivas en el aprendizaje y en el rendimiento académico. En décadas posteriores, aumentó el interés por el campo motivacional, afectivo y social y sus implicaciones cognitivas y comportamentales. Seguimos con nuestras redes sobre los nuevos modos de entender la psicología y ahora nos encontramos con María José Carballido, psicóloga de la Universidad de Murcia, que viene a hablarnos de la figura de Robert Stenberg, otro de los grandes psicólogos contemporáneos. Hola María José. Hola, buenas tardes. Lo primero que queremos saber es ¿de qué se ocupa Robert Stenberg en sus teorías? Bueno, Stenberg en sus investigaciones desarrolla la teoría triárquica en la que se ocupa de las experiencias y del contexto. ¿Cómo hace todo eso? Bueno, pues esta teoría cuenta con tres partes o subteorías. En primer lugar está la componencial, en segundo la experiencial y en tercero la contextual. Y la que más desarrolla es la componencial. ¿Qué es lo que intenta explicar Stenberg en esa subteoría? Bueno, la componencial estudia los componentes del pensamiento. Stenberg identifica tres componentes. En primer lugar están los metacomponentes, que él dice que estos son fundamentales pues, para planificar, para guiar, a la hora de resolver un problema. Para llevar a cabo pues, cualquier actividad, él dice que es necesaria una planificación pues del estudio o del trabajo que haga uno mismo para que todo salga bien. En segundo lugar están los componentes de la ejecución. Estos componentes son lo que Stenberg diría las capacidades creativas. Se trata de una serie de estrategias para resolver estos problemas y utilizar esas capacidades pues, para inventar una solución a un determinado problema. Y en tercer lugar se encuentran los componentes de adquisición. Estos componentes son las capacidades prácticas.
las aprende determinadas cosas y estas cosas después pasan a la memoria. ¿Y esos tres componentes se pueden explicar por separado? No. Esos componentes funcionan entrelazados entre sí y no pueden funcionar independientemente. Y hay algo de lo que no habla Steinberg, o no sé si habla, que es de la experiencia. ¿Influye la experiencia en esta forma de utilizar la inteligencia? Sí, la experiencia es totalmente necesaria. Lo componencial no explica por sí solo las diferencias individuales que cada uno pueda tener. Es totalmente necesario la experiencia porque influye en la capacidad de cada uno para resolver esos problemas. Muchas gracias, María José. Para entender la psicología moderna, que coloca al optimismo y a la emoción como pieza clave de su estudio, es fundamental conocer las teorías de dos de los psicólogos más importantes de la actualidad. El primero de ellos es Daniel Goleman, periodista del New York Times, que en 1995 popularizó el término de inteligencia emocional. Para él, entender y controlar las emociones es clave para la salud y el éxito. Goleman se basa en los trabajos de Mayer y Salovey, en los que se afirma que las personas emocionalmente inteligentes van por delante de los demás, y en las que se sugieren 4 componentes críticos de esta inteligencia emocional. El primero de esos componentes es la percepción y expresión precisa de las emociones. El segundo, el acceso y generación de emociones al servicio del pensamiento y la resolución de problemas. El tercero, la comprensión de las emociones y los significados emocionales. El último, la regulación emocional. Tanto un excesivo control de las emociones como una total fluidez de ellas sería insano. La prueba del bombón es un gran ejemplo de lo importante que es el control de las emociones o de los impulsos, uno de los rasgos fundamentales de las personas inteligentes emocionalmente. El experimento del bombón de Stanford fue un estudio sobre la satisfacción aplazada llevada a cabo en 1972 por el psicólogo Walter Mischel de la Universidad de Stanford. Se le ofreció un bombón al niño prometiéndole que si era capaz de esperar un tiempo para comérselo, le darían 2. Como se ve, las reacciones son variadas. Unos se dan la vuelta para no verlo, otros lo huelen y hasta lo besan, y por supuesto, otros se lo comen sin pensar. Pero lo importante de este estudio es que años después, con las pruebas de seguimiento, se demostró que aquellos niños que supieron controlar el impulso de devorar el bombón son los que más éxito habían tenido en sus estudios, los que mejores ingresos económicos tenían y los que llevaban una vida sentimental más estable. Sin duda, regular las emociones es básico para el éxito en la vida. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Actual. El segundo de ellos es Howard Gardner, que desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples. En el año 1983, este profesor y psicólogo de la Universidad de Harvard lo mostró a la luz pública. Según sus conocimientos, las personas tienen diferentes formas de aprender y cada uno muestra mayor aptitud para unas cosas que para otras.
Gardner en un principio habla de 7 tipos de inteligencia: la inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la lógico-matemática, la espacial, la inteligencia cinético-corporal, la intrapersonal y la interpersonal. Luego, posteriormente, añadió otras 2, naturalista y existencial. Pero es importante saber que Gardner piensa que pueden haber muchas que se escapen de su teoría. En definitiva, Gardner desarrolló esta teoría como contrapunto a las teorías clásicas que hablan de una sola inteligencia. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la